y bienvenidos una vez más a El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque entienden que la ingeniería no es solo ejecutar, es planificar. Es visualizar el resultado final antes de poner la primera piedra. Hoy vamos a entrar en nuestro laboratorio virtual. Vamos a explorar los fundamentos de la simulación de integridad de señal y, lo que es más importante, vamos a aprender a pensar como un estratega de la simulación. Usamos los simuladores de integridad de señal en dos momentos clave. En primer lugar, en la fase de prediseño, antes incluso de empezar con el esquemático detallado. Los usamos para tomar decisiones de arquitectura. ¿Usamos este conector o este otro? ¿Qué material de PCB es el adecuado para esta velocidad? ¿Cuál es la topología óptima para este bus? En segundo lugar, los usamos en la fase de postdiseño. Una vez que el layout está completo, los usamos para validar el diseño, para buscar errores ocultos y para aumentar nuestra confianza antes de fabricar. Es crucial entender la diferencia entre lo que simulamos. Una señal es una forma de onda de voltaje en el tiempo. La analizamos en el dominio del tiempo y es como si estuviéramos mirando un osciloscopio. El canal pasivo, por otro lado, es la estructura de metal y dieléctrico por la que viaja esa señal. Lo analizamos en el dominio de la frecuencia, con parámetros S, y es como si estuviéramos midiendo la placa desnuda con un analizador vectorial de redes. Para buses tradicionales, no CERDES, nos centramos en la señal en el dominio del tiempo. Para enlaces CERDES de alta velocidad, aunque podríamos hacer ambas cosas, nos apoyamos abrumadoramente en el análisis del canal pasivo en el dominio de la frecuencia. Es más robusto y nos da información más precisa sobre la calidad de nuestro trabajo de diseño. Ahora, pensemos estratégicamente. ¿Qué simulamos? ¿Y cuándo? Una de las reglas más importantes es que lo que realmente importa es cómo ve la señal el chip receptor. Simular un diagrama de ojo a mitad de un bus o en un conector sin los chips activos a menudo no tiene sentido. Es como medir la calidad de aire a mitad de camino de una tubería en lugar de la salida donde se va a respirar. En la mayoría de los casos, solo tiene sentido simular un canal completo, desde el pin del chip transmisor hasta el pin del chip receptor. La excepción es cuando diseñamos componentes que se conectarán a sistemas de terceros, como una tarjeta de expansión. En ese caso, los estándares nos dan presupuestos de pérdida y reflexiones para ese canal parcial. Tampoco simulamos todas y cada una de las señales de una placa. Sería un desperdicio monumental de tiempo y recursos. Nos centramos en las que son más críticas o arriesgadas, las más rápidas, las más largas, las que usan una arquitectura novedosa. Si tenemos una interfaz con muchos carriles, como un bus PCIe de 16 carriles, no simulamos los 16. Simulamos uno, o quizás unos pocos para analizar el crosstalk. Solemos elegir el más largo y el más corto para cubrir los extremos. Y cuando extraemos esas trazas para simular, incluimos a sus vecinos más cercanos para capturar los efectos del crosstalk, especialmente el nefasto NIX que ocurre entre los canales de transmisión y recepción en el mismo extremo. Y aquí viene un nivel de sofisticación adicional. Tradicionalmente simulamos con los valores nominales, la impedancia nominal, la pérdida de material nominal. Pero en el mundo real hay tolerancias de fabricación. Para predecir esto, podríamos extraer modelos de nuestro layout con impedancia un 10% más alta y más baja, y con la pérdida del material en sus extremos. Esto cuadruplica el número de simulaciones. No es práctico hacerlo siempre, pero para diseños críticos, podemos extraer los modelos nominales y luego usar herramientas de postprocesamiento para generar rápidamente las variaciones y correr cientos de permutaciones en modo batch. Una alternativa más sencilla es correr una única simulación nominal, pero con unos límites de pasa-falla mucho más estrictos, dándonos un margen de seguridad extra. Para diseños de misión crítica, como los del sector aeroespacial, podríamos tener que simular todas las señales. Para muchos productos de consumo básicos, a menudo no simulamos nada si el diseño se basa en reglas y estructuras bien establecidas. El tipo de simulación también depende de la interfaz. Para CERDES, son parámetros S, y a veces diagramas de ojo o cálculos de COM. Para buses más lentos, como DDR, son simulaciones de forma de onda para extraer los retardos de transición y propagación, que luego usamos en una hoja de cálculo para el análisis de temporización. Y esto me lleva a una filosofía de diseño crucial. La simulación es más eficaz y manejable cuando nuestros diseños no son una jungla de enrutamiento a mano alzada. Debemos diseñar con replicación, simetrías y regularidad. Si optimizamos una estructura de vías con un simulador 3D, no la redibujamos a mano cada vez. La guardamos como un bloque y la replicamos, la copiamos y pegamos. Esto no solo reduce enormemente la cantidad de trabajo de simulación, sino que también reduce la incertidumbre y el riesgo. Ahora, hablemos de los límites de velocidad. ¿Significa todo esto que solo nos preocupamos por las señales de 25 gigabits? ¿Podemos ignorar una señal de 10 MHz? Sería un grave error. A veces las señales lentas son las que más problemas dan, porque sus drivers, su temporización o su esquema de terminación están diseñados al límite.
Para estas señales, lo que importa no es tanto su velocidad de conmutación, sino su tiempo de subida. Un tiempo de subida rápido en una señal lenta puede generar tanto ruido como una señal rápida. Por supuesto, no simulamos todo. No simulamos un bus I2C corto o un reloj de 25 MHz que no sale de la placa, pero sí simulamos un bus SPI largo o un reloj que cruza conectores. El crosstalk, por ejemplo, no suele ser un problema por debajo de 150 MHz a menos que las trazas corran en paralelo durante distancias muy largas. La clave es el pensamiento crítico. Hay que entender cuándo las reglas de diseño de alta velocidad empiezan a ser necesarias. Podemos cuantificar esos límites. Hay fórmulas simplificadas que nos dicen a partir de qué longitud una traza necesita impedancia controlada o a partir de qué velocidad un stop se vuelve problemático. Estas fórmulas no son un interruptor de encendido y apagado, son una zona gris. A medida que nos acercamos al límite, los efectos empiezan a ser significativos. La regla general es que si el tiempo de subida de la señal es comparable a 8 veces el retardo de propagación, ya debemos empezar a aplicar consideraciones de alta velocidad. Por encima de estos límites, el diseño cuidadoso y la simulación se vuelven obligatorios. En resumen, la simulación no es una simple verificación final, es una herramienta estratégica que impregna todo el ciclo de diseño. Se usa para tomar decisiones de arquitectura, para optimizar estructuras, para validar diseños y, sobre todo, para gestionar el riesgo. Requiere una mentalidad crítica, un profundo conocimiento de los fundamentos y una estrategia clara sobre qué simular, cuándo y por qué. Dominar el arte de la simulación es pasar de ser simplemente un diseñador a ser un verdadero arquitecto de sistemas electrónicos capaz de navegar por la complejidad con confianza y precisión.